y evitar la aparición de plasmablastos de vida larga. Es uno de los tratamientos que suenan interesante y que están replicando en varias partes del mundo. Nosotros, bueno, ya nada más para terminar, tenemos desde 2008, presentamos nuestra casuística de más de 80 casos. En aquel año pues no había más que prednisolona, hicimos varios comentarios, la pueden revisar en Blood del 2009, y también hemos presentado trabajos tanto en Best of ASH como en el Congreso sobre el trombopag, y vienen en desarrollo otros con romiplostin que espero se publiquen pronto, y un artículo de revisión, autores mexicanos, apareció hace un añito, en enero, si lo pueden bajar, lo pueden leer, lo pueden discutir, donde se hace una revisión actualizada sobre el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento de la PTI. Por su atención, muchas gracias. Pues tenemos una pregunta, de hecho es de Perú y es una pregunta para el doctor Gregorio Campos. El tratamiento de la TIP, ¿cuál es la dosis máxima que puedo utilizar en niños como en adultos del danazol? Está mencionado que son de 2 a 3 miligramos por kilo de peso. Yo en lo personal no me gusta el danazol. Tiene muchos efectos secundarios. Yo prefiero utilizar esteroides u otros inmunosupresores. Sí es cierto que el danazol nos ayuda a ahorrar esteroides, pero hay otros mejores, como es la satioprina. Desafortunadamente ya no tenemos ciclofosfamida oral, que también es un buen medicamento para ahorrar esteroides. Son dosis que se ajustan de acuerdo al peso, pero en lo personal no me gusta y no lo recomiendo. Yo prefiero, si vamos a utilizar un ahorrador de esteroides, ya sea pues, en segunda línea, obviamente, porque estamos hablando que ya no respondió, por eso vamos a utilizar una segunda línea, utilizar azatioprina igual 1 o 2 miligramos por kilo de peso, niños, adultos jóvenes, o ya en adultos normales hasta 150 miligramos diarios. Bueno, hace años la doctora Ann publicó muchos estudios en danazol. Como monoterapia no sirve el danazol, ella misma lo demostró. Creo que muchas veces llegamos al uso del danazol, dado que a veces el paciente no tiene o no, la economía no da para tener algún otro agente. Llegamos a combinar esteroides con danazol. Las respuestas que se han publicado es hasta 4 o 5 meses después. El danazol no da respuestas inmediatas, entonces nada más que habría que ponderar esa situación cuando se asocia el danazol, que bueno, pues en realidad sigue siendo parte de los 20 medicamentos que potencialmente se llegaron a usar a hacer como el TIP, y yo estoy de acuerdo que hay todavía medicamentos mejores en ese aspecto. Javier, ¿querías hacer una pregunta, por favor? Sí, ya vi que para el tratamiento de PTI y que es un autoanticuerpo, la transfusión de plaquetas no es una indicación, no es un tratamiento. Sin embargo, yo he visto que han transfundido. También para los anticuerpos se transfunde y el problema es conseguir las plaquetas. La pregunta es, ¿cómo les ha ido? ¿Qué han hecho para conseguir las plaquetas compatibles? Lo que pasa es que estoy tratando de montar la prueba cruzada para plaquetas por citometría de flujo. Mi práctica no es en un centro médico, mi práctica es privada, donde tengo pacientes de todo tipo, de los que pueden pagar tratamientos, tienen seguros, pueden recibir tratamiento el que quieran, y pacientes que necesitan tratamiento y no podemos dejarlos morir. Yo sí he transfundido plaquetas. ¿Por qué? Porque pacientes que tienen, ya sabemos la evolución, púrpura seca, púrpura húmeda, después empiezan gingivorragia, epistaxis, sangrado de tubo digestivo o urinario, ese paciente al rato va a desarrollar una hemorragia pulmonar o cerebral. Siempre le comento a los doctores que trabajan conmigo, por fuera estamos viendo, pero no estamos viendo por dentro cómo ese paciente que ya tiene bulas hemorrágicas en cavidad oral puede tener bulas hemorrágicas en otros lados. La inmunoglobulina es muy cara, entonces yo generalmente lo que hago es dar bolos de metilprednisolona, esteroide de rápida acción, y después del bolo de metilprednisolona administrar la transfusión de plaquetas para tratar de disminuir con ese bolo de metilprednisolona la actividad del sistema inmunológico y no destruya tantas plaquetas. Sé que se van a
a activar y puede crear más antígenos. Sí, sí es cierto. En mi trabajo del 2009 pueden leer que de 87 pacientes, 7 tuvieron que recibir transfusión de plaquetas. Desafortunadamente lo que vimos y reportamos fue que en esos 7 pacientes evolucionaron a cronicidad y de esos 7 pacientes 2 murieron. Mientras que los que no recibieron transfusión de plaquetas, el porcentaje que evolucionó a cronicidad era menor y la mortalidad era también menor. Entonces, yo estoy convencido de que en algunos casos donde no tengamos más recursos, el paciente tenga un sangrado inminente, la transfusión de plaquetas puede ser una opción precedida de un bolo de metilprednisolona. Entonces, es mi experiencia, a lo mejor pues pueden tener otra opinión, pero también nos tenemos que enfrentar al mundo real y no dejar morir a nuestro paciente. Y en cuanto a las pruebas cruzadas, lo que pasa es que mi opinión es que eso no, a lo mejor no llega a ser práctico, porque son antígenos contra diferentes, bueno, son anticuerpos contra diferentes glicoproteínas más que contra antígenos plaquetarios. Entonces, aunque sea compatible antígenos plaquetarios, pero yo estoy teniendo anticuerpos contra glicoproteína 1B9, 2B3A u otras antiglicoproteínas, de nada me va a servir que transfunda mismo grupo plaquetario a diferente grupo plaquetario. No sé si alguien tuviera alguna opinión. Completamente de acuerdo con lo que dice, bueno, ya se había comentado en la mesa, y sí, en pediatría las transfusiones son escasísimas, solamente que un paciente realmente tenga en riesgo la vida con un sangrado, y la transfundimos solamente por grupo, o sea, no se transfunde, no se cruzan por antígenos plaquetarios, sino por grupos sanguíneos, y es lo único que se hace, sabiendo que va a tener una vida media muy corta y que es solamente para disminuir el riesgo de que mueran por hemorragias. A veces hay que transfundirlo, por lo menos tener las plaquetas para una esplenectomía, que también hay veces que hay necesidad, pero ya con la inmunoglobulina pues cada día es menos necesario, ¿no? Okay. Un comentario en relación, yo estoy de acuerdo, en realidad uno no sería lo ideal transfundir. De hecho, este paciente fue transfundido previo a que llegara al centro médico. Es algo con lo que nos vamos a enfrentar muchas veces cualquier médico que se enfrenta a un paciente con trombocitopenia, y a veces sin que tenga sangrado lo que hace inmediatamente es transfundir plaquetas, pero digamos de manera ortodoxa en pacientes con TIP se sabe que transfundir pues genera una depuración muy rápida, ¿no? Entonces en realidad no se recomienda, pero en algunos casos que nos enfrentamos día a día que tienen riesgo de hemorragia o de manera profiláctica, sí, lo ideal es o le pones un bolo de metilprednisolona. Yo adicionalmente, que también se ha recomendado, es poner, si tienes la posibilidad, ponerle inmunoglobulina y después poderlo transfundir, la manera más ortodoxa. Tradicionalmente, un paciente que está con riesgo le vamos a transfundir. El hecho que tú me preguntaste, Javier, sobre los anticuerpos, que bueno, ahorita ya lo fuiste muy específico en tu pregunta, previo a la sesión me preguntabas ¿qué metodología se utiliza para la detección de anticuerpos en pacientes con TIP? Yo creo que la mayoría te puede preguntar, en realidad no hay una guía que recomiende hacerlo de manera rutinaria, la detección particularmente en TIP, de autoanticuerpos. Dada la dificultad, se podía hacer método de ELISA, había un método que bien lo señaló Gregorio, el doctor Harrington hizo el primer método de detección de anticuerpos antiplaquetas, basado en un método coagulométrico que se llama consumo de protrombina, de hecho se llama la prueba de Harrington. Desde entonces hay una prueba cruzada que se llamaba también el test de Dixon, citometría por método de MAIPA. Sí, hay metodología y se recomienda sobre todo en aquellos casos donde tú tengas la duda de que se trate de un fenómeno de autoinmunidad. En el caso específico de por citometría hacer pruebas cruzadas, híjole, no sé específicamente el caso. Digo, por ejemplo, en el caso del centro médico se hacen las pruebas cruzadas para pacientes, a ti te tocó para pacientes que eran transfusión de plaquetas, que sería lo ideal. En el caso de TIP, pues en realidad nos ha recomendado, hubo un estudio donde previamente se incluso estudiaban por blood chip, se empezaron a estudiar los antígenos plaquetarios humanos, que en todo caso creo que sería más ideal en todo caso transfundir un paciente por
antígenos por HPA en este aspecto. Pero bueno, creo que es algo que es debatible y creo que en general se tiene poca experiencia en ese aspecto. Tengo otras dos preguntas. Una es en relación al caso clínico. La doctora pregunta Guadalupe Ortega. En el caso clínico del paciente que fue presentado, ¿el detonante del cuadro clínico fue el trauma? ¿O de cualquier manera se iba a presentar? Digo, tal cual es la pregunta que… Bueno, en ese momento realmente, o como lo documentamos nosotros, en realidad fue el trauma